El olor a humo se me quedó pegado en la garganta como si fuera otra sensación más de la que ya no supiera desprenderme. Las fotos, todas, estaban dobladas por el fuego. Algunos rostros eran manchas negras, otros apenas siluetas que el humo había besado hasta desdibujarlas. Sostuve uno de esos papeles entre los dedos y fue como sostener un calendario de otros nombres. Carlos, Rodrigo con 10 años, la casa de veraneo que habíamos vendido, risas incrustadas en el cartón. Sentí que en una hora se me habían ido 40 años y que encima me convertía en un estorbo. «No podemos tenerte aquí, mamá», me dijo Rodrigo desde la cocina en la casa que ahora me habían permitido visitar por 2 horas para sacar lo esencial. Su voz no era fría por maldad, era la voz de alguien que calcula el espacio como si todo fuera un traje que ya no le queda bien. Lucía lo miró con esos ojos que no terminaban de disimular el alivio de quien ve un problema resolverse a su favor. No hubo abrazo, no hubo palabra que tocara el rescoldo de lo que yo llamaba hogar. Me ofrecieron un sitio sobre el sofá por una noche. A la mañana siguiente, cuando la policía delineó con cinta la puerta que iba a reconstruirse y las placas de la compañía de seguros tomaron medidas, Rodrigo dijo: «No tenemos lugar para ti. Busca un hotel, mamá. No podemos cargar con esto». Echarme. Aquella palabra resonó más fuerte que el crujir de las vigas que se habían rendido. Echarme como quien descarta una prenda vieja. Echarme cuando todo lo que tenía bien apretado en mis manos eran recuerdos chamuscados y la sensación de que mi propio cuerpo se volvía un objeto de desecho. A los 65 años pensé que las cosas eran otras, que mis hijos me mirarían con la paciencia que yo tuve cuando Rodrigo no podía alcanzar el pan en la mesa o cuando volvía a casa a las 3 de la mañana tras una borrachera. Pero ese día aprendí que la paciencia tiene un límite y que los límites de otros pueden doler como tijeras. Pasé la noche en un hotel barato, el tipo donde las toallas parecen haber visto muchas vidas, donde la caja de seguridad huele a perfume barato y la lamparita de la mesita parpadea como si quisiera contar miedo. Me quedé despierta hasta que el cuerpo me venció, y en las horas en que el sueño me rechazó, revisé todo lo que había logrado sacar en la bolsa. La medalla de la Virgen que jamás me quité, un par de cartas arrugadas de cuando Carlos estaba en el hospital, una llave sin etiqueta y al fondo un pequeño cartón de visita con letras ya gastadas: Miguel Batista. Miguel Batista, mi primer nombre en otra vida. Lo había guardado por costumbre, más que por razón. En un cajón donde se mezclan papeles sin fecha, ese cartón quedó detenido en un tiempo que no existía. Lo miré en la oscuridad de la habitación como se mira a alguien que uno no espera ver de nuevo. El papel tenía una arruga en la esquina como la que hace la gente cuando piensa y no quiere interrumpir el silencio. Pensé en los 47 años que habían pasado desde que presionamos aquellos labios con la inocencia de 2 adolescentes. Pensé en la vida que elegí. Me casé con Carlos, construimos una casa, tuvimos a Rodrigo, vendimos la casa de veraneo para pagar la cirugía que necesitó el señorito cuando tenía 15 años. Pensé en todo eso con una claridad que le dolía a la memoria. No llamé de inmediato, esperé, como quien teme despertar a un animal dormido. Cerré los ojos y dejé que vinieran los recuerdos. Miguel y yo en la estación, 2 cuerpos en un banco que juraban eternidad con manos temblorosas. Su risa era una risa que tenía el brillo de los atardeceres. Su promesa, simple y sin ambajes. «Algún día te veré de nuevo», dijo, y no sabíamos que la vida tenía otras rutas. Luego, la responsabilidad, el compromiso con Carlos, la casa con paredes que envejecieron juntas con nosotros. El incendio me devolvió la frágil línea del tiempo. Todo pasado puede caber en un bolsillo cuando el resto se quema. La madrugada rompía en tonos grises cuando marqué el número. Las manos me temblaban, la pantalla del teléfono parecía una pequeña isla de luz en medio de la nada.
Hola, dijo una voz al otro lado, y no hizo falta que dijera el apellido para saber quién era. Sonó más viejo, sin dudas, pero la misma cordura. «Elena, ¿eres tú?» Su nombre salió con reconocimiento, como si me conociera por el eco de mi nombre. Lloré en esa llamada como si la garganta no tuviera otra opción. No fue una lágrima limpia, fue el lugar donde se mezclaron la vergüenza con el alivio, la rabia y el agradecimiento. Le conté lo esencial, la casa, el fuego, la humillación de haber sido considerada un peso por mi propio hijo. No elaboré en detalles que me habrían reducido a victimismos, fui directa. Él escuchó, silencio después de silencio, y cuando todo fue una sucesión de pausas, dijo: «No quiero que estés sola, vente a mi casa, yo paso por ti ahora». No me preguntó por qué no había llamado antes, ni ofreció explicaciones largas. Dijo lo que había que decir y colgó como quien cierra una puerta que ha cumplido su función. Llegó sin drama, me esperó en el vestíbulo del hotel, la silueta recortada por la luz amarilla del pasillo. Su pelo ya era un mapa de canas y mechones blancos que conformaban un borde luminoso alrededor de su cabeza. Sus manos tenían la firmeza de alguien que trabajó y que no se asusta ante el humo de una vida. Cuando me vio, se le abrieron los ojos no por sorpresa, más bien por reconocimiento antiguo. No fue una mirada que juzgara, fue la mirada de quien sabe nombrar los fallos de la vida y que a pesar de ellos decide ser puente. «Elena», dijo, y su voz tuvo la calidez de una cocina doméstica. Me abrazó con cuidado, como quien no quiere aplastar lo que ha sido frágil tanto tiempo. Sentí en ese instante algo que no recordaba sentir desde que era joven, el permiso de ser vista sin la necesidad de justificarme. No preguntó por fotos quemadas ni por los muebles perdidos. Me ofreció su abrigo y dijo: «Hoy te vas conmigo. Lo demás lo vemos mañana». En el auto, mientras las luces de la ciudad pasaban como pequeños ecos, me contó que había seguido en la misma ciudad, que la vida no fue siempre fácil, que había tenido una empresa y la había perdido en una crisis que aún le había dejado una casa modesta pero cálida. No habló nunca de riqueza ni de ostentación. Mencionó un taller donde trabajaba con madera, el nombre de una mujer llamada Teresa que lo acompañaba en las tareas diarias y un tal Paulo que aparecía de vez en cuando para arreglar lo que la vida descompone. Su mundo no era un castillo, era un hogar con estanterías y algún libro que parecía haberle hecho compañía. Me dijo, con naturalidad, que el tiempo había hecho lo suyo, que había en él una paz que se podía ofrecer a quienes habían perdido la suya. Al llegar, noté que la casa tenía ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la tarde como si fuera a reconstruir las cosas. El aroma que me recibió fue simple, pan recién hecho o tal vez una sopa que aún respiraba calor. Teresa apareció después, una mujer de ojos buenos que me miró con una mezcla de curiosidad y aceptación. Llevaba en la mano un delantal y en la frente la atención de quien conoce su oficio. No hubo preguntas incómodas. Hubo una taza de té y la sensación de que el reloj empezaba a moverse de otra manera. Esa noche comimos algo que no puedo describir sin que la boca se me inunde en recuerdos. Un risotto sencillo, perfecto en sus imperfecciones, con queso hirviendo que se derretía y nos ofrecía consuelo. Miguel no hizo preguntas punzantes, dejó que la conversación fuera brotando sola. Me contó anécdotas de su taller, de las veces que un mueble volvía a la vida por una pieza remendada y de cómo había aprendido a observar el valor en las cosas pequeñas. Yo, por mi parte, hablé de Carlos con una calma que me sorprendía. Dije cosas que necesitaban ser pronunciadas fuera del humo. Los años de cuidado, los días de hospital, la risa de Rodrigo de niño. En algún momento, él me miró con una ternura que no permitía fingimientos. «Fuiste tú en todos esos años», dijo. No era un piropo, era una constatación que me permitió respirar. Dormí en una habitación con vista a un pequeño jardín donde las luces nocturnas marcaban figuras que parecían promesas. Por primera vez desde que salió el humo por la ventana de mi casa, sentí la posibilidad de que no todo se hubiera perdido. No todo. Había cosas que se reconstruyen en silencio. La dignidad, por ejemplo, que no depende de paredes, sino de personas que te miran con cuidado. Durante los días siguientes, la casa de Miguel se transformó en una suerte de refugio. No era que yo me mudara para ser mantenida. Ambos dejamos en claro que cada uno preservaría su autonomía.
Él me brindó espacio y gestos, no imposiciones. Teresa se encargaba de que la cocina oliera a pan, y Paulo venía a veces con su risa socarrona y sus historias de talleres que parecían pequeñas caravanas de oficio. Empecé a sumar una rutina que tenía algo de normalidad reparadora. Desayunos con pan tostado, paseos cortos por la vereda, conversaciones largas donde las palabras ya no eran recaudadoras de culpa, sino piezas de conversación que se iban ensamblando con paciencia. Visitar a la feria volvió a ser un placer. Me sentía capaz de elegir verduras sin la urgencia de quien teme ser un estorbo. Miguel no tenía prisa en corregir mis gestos, él modelaba, con hechos, otra manera de entender lo que es acompañar. Me regaló, sin postureo, un banco bajo el sol donde yo podía sentarme a tejer sin preguntas. Me devolvió, poco a poco, la sensación de que todavía existía un lugar para mí en el mundo, no por el derecho de ser madre de alguien, sino por la simple evidencia de mi presencia. No todo fue una caricia, había momentos en los que la sombra de mi hijo aparecía en los pensamientos como un recorte que no terminaba de encajar. Recordaba su cara cuando me invitó a salir, la misma cara que había usado en la cocina para calcular espacio. Esos recuerdos me dolían, pero no me definían. Eran solo piezas que necesitaban acomodarse en la nueva estantería que estaba formando. Y luego, una tarde, cuando el sol entraba perezoso, Rodrigo llamó. Su voz, en el teléfono, tenía un tono que intentaba ser conciliador. Dijo que quería pasar, para ver cómo estabas, añadió rápido. Yo miré a Miguel, que estaba sentado con un libro, y vi en sus ojos la pregunta tácita. ¿Lo quieres ver? No me sentí obligada a decir que sí, ni a cerrar la puerta. Respondí que podía venir y que podíamos hablar. No quería, todavía, que la puerta cerrara de golpe sobre lo que estaba brotando. Cuando llegó, su postura tenía algo calculado, un equilibrio entre la culpa y la conveniencia. Traía un ramo de flores que parecían haberse pensado más para la foto que para el aroma. Lucia lo acompañó con una sonrisa que no ocultaba del todo la precisión de sus movimientos. Cada gesto parecía una negociación. Pasaron por la sala con pies comedidos. No hubo abrazo espontáneo. Hubo un intercambio de cortesías que más bien eran un protocolo de reencuentro. Le ofrecí café y él aceptó. Dijo, «Mamá, quiero que estés bien, podemos ayudarte con lo que necesites». Y en esas palabras supe el cálculo. Ayudarte era una palabra que podía esconder un intento de reparación o un intento de asegurarse un lugar en lo que quedaba. Hablamos de la logística de los papeles, de lo que la aseguradora había dicho en términos generales. Rodrigo hablaba como quien quiere recuperar el control. Le dije, con voz firme, que no necesitaba limosna, ni los gestos que humillan, necesitaba respeto. Él se quedó callado, como si no supiera cómo pedir perdón sin buscar otra cosa a cambio. Lucía, al margen, ofrecía una sonrisa que se sostenía en lo inalterable, la comodidad de quien cree saber cómo se hacen las cosas. Aquella visita me dejó una sensación extraña, la de que había una posibilidad de reparar, pero su interés parecía más en lo que yo representaba que en quién yo era. Esa noche me acosté con el ruido de la ciudad mezclado con recuerdos. Algo en mí había cambiado. Ya no era la mujer que aceptaba ser desplazada. Había descubierto, en la cocina de Miguel, que la persona que cuidaba de mí no necesitaba ser mi hijo para hacerlo. Había una libertad nueva en eso. Saber que el amor elegido puede ser tan legítimo como el que viene de la sangre. No se trataba de borrar a Rodrigo, se trataba de entender que el amor tiene límites y que yo tenía derecho a ponerlos. A la mañana siguiente, Miguel me llevó a un pequeño paseo por el barrio. Caminamos despacio. Él me señaló una tienda de muebles que había rehabilitado. Me contó cómo un día había decidido que sus manos trabajarían para hacer belleza de lo que estaba roto. Me contó de una mesa que había rescatado y que ahora lucía en su comedor, con marcas de tiempo que él no ocultaba. En ellas vi un espejo de lo que me pasaba. No todo lo que quebrado debe ser desechado. Hay manos que pueden reconstruir sin sustituir. Al volver, encontré una carta debajo de la puerta, con la letra de Rodrigo. No era larga, pedía disculpas por lo ocurrido, decía que había actuado precipitadamente, que quería hablar. Leída hasta el final y sentí, por un segundo, la tentación de caer en la antigua dinámica, perdonar por costumbre, por inercia. Pero algo en mí había cambiado.
Recordé su voz en la cocina, la forma en que había medido mi presencia como quien mide el espacio en un armario. Recordé también cómo me había abrazado Miguel en el vestíbulo sin pedir nada a cambio. La carta se quedó en mi mano como un papel que espera respuesta. No sé aún qué camino tomaré con Rodrigo. No sé si la reconstrucción de nuestra relación pasará por largas conversaciones en una mesa con café o por límites que se sostengan con firmeza. Lo que sí sé es otra verdad. En la noche en que me quedé sin casa, no perdí solo paredes. Me vi obligada a elegir quiénes serían mis compañeros de viaje. La vida me ofreció la lección más cruda. No todas las manos son de apoyo. Algunas son de cálculo. Otras, en cambio, están dispuestas a sostenerte sin preguntas. Esa tarde, mientras la luz se inclinaba, Miguel me llevó a ver el taller. Era un lugar oloroso a viruta y aceite, con herramientas que parecían instrumentos de música. Me enseñó una mesa en la que trabajaba, y al tocar con la palma sentí el frío de la madera que había sido limada y el calor de alguien que había puesto su oficio al servicio de lo que late. Me dijo: las cosas se arreglan con tiempo y con manos honestas. Sonó simple, pero para mí fue sentencia y consuelo. A la noche, mientras cenábamos, Rodrigo llamó otra vez. Quería saber si podía pasar al día siguiente con su mujer para hablar en privado. Lo pensé largo rato. No me moví por orgullo, me moví por prudencia. Le dije que sí, que podían venir, pero que las conversaciones serían en un lugar común, con respeto mutuo. Fue la primera vez que puse una condición clara, sin sentirme culpable por ello. Miguel asintió con la cabeza, no para controlar, sino para acompañar. No puedo decir que la angustia se desvaneció, pero en las semanas que siguieron, algo más potente crecía. Un tejido de dignidad que yo no había pensado que podía comenzar a recomponer tan tarde en la vida. Fue una mezcla de gestos cotidianos, de miradas que decían «estoy contigo» y de silencios que no exigían que yo me explicara. Miguel no me salvó de la pérdida material, me enseñó que la dignidad no depende de su conservación. Esa lección por sí sola vale más que cualquier objeto recuperado. A veces me sorprendo respirando sin esa punzada que me atravesaba desde el día del incendio. Camino por la casa de Miguel con la sensación de pertenecer a algo que no es un derecho, sino una elección. Y pienso en mi hijo, en su voz que una vez me arrojó con suavidad, y en cómo las circunstancias revelan el carácter de las personas. No para condenarlo, sino para entender que las relaciones se miden también por esas horas en que la vida exige una mano y se devuelve una excusa. Hay momentos aún en que me miro al espejo y reconozco una mujer que no es víctima, sino autora de sus decisiones. Me dan ganas de llorar y de reír en la misma respiración. Me acuerdo de Carlos, de su risa tranquila, de su manera imperfecta de amar. Me acuerdo de la casa que ardió y de las fotos que ahora son ceniza. Todo eso forma parte de mi historia, pero ya no me define por completo. El día en que Rodrigo y Lucía vinieron a la casa de Miguel, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Se sentaron en la sala y hubo, por primera vez en mucho tiempo, una conversación que no se limitó a medidas y a lo práctico. Hablamos de recuerdos, de cómo la vida dispone de caminos que a veces no entendemos. Rodrigo dijo que se sentía abrumado por lo sucedido, habló de la responsabilidad, del miedo al cambio. Lucía habló poco, pero en sus gestos se leía la contención. No era una mujer malvada, sino una que aprendió a proteger su terreno. Miguel intervino con la serenidad de quien sabe que la verdad no necesita gritos para brillar. Habló de límites, de respeto, de la importancia de no convertir a las personas en lastre. Lo que me sorprendió no fue la dureza de sus palabras, sino la forma en que las dijo. Sin insultos, con firmeza. No exigió que Rodrigo se abriera a la culpa, lo invitó a mirarse y a decidir qué tipo de hijo quería ser. Esa intervención no humilló, sacó a la luz una verdad que de otro modo habría quedado en el silencio. Rodrigo en algún momento se puso de pie y salió al jardín. No sé si lloró, no hice preguntas. Uno no puede forzar las transformaciones, solamente puede mostrarse disponible para cuando llegan. Lo que sí vi fue que su andar ya no era tan escueto como la primera vez que me dijo que no había lugar para mí.
Había en él una especie de duda, como quien descubre que el mapa que seguía está incompleto. Esa noche, cuando volví a mi habitación, me quedé escuchando el sonido de la casa de Miguel. La madera crujía con ritmo de hogar. Pensé en la palabra pagar. Ese título que me acompañaba resonaba en mi cabeza. Mi familia me trató como un peso, pero pagaron caro, decía. Y lo leí desde otra óptica. Lo caro que, a veces, se paga no es monetario. Es la pérdida de tiempo, la vergüenza, la necesidad de reevaluar prioridades. Rodrigo estaba empezando a pagar, no con castigo, sino con la conciencia de que algunas puertas que se cierran tardan en reabrirse. No quiero que pague por sufrir, quiero que pague con entendimiento. La historia, sin embargo, no está cerrada. No todos los hilos están tejidos. Hay encuentros por delante que requieren de paciencia, de conversaciones en las que no habrá ganadores absolutos. Lo único claro es que ya no soy la misma mujer que se dejó correr por la casa chamuscada. Hay una voz nueva dentro de mí que sabe poner límites, que busca compañía sin otorgar sumisión. Y hay un hombre llamado Miguel que me devolvió la posibilidad de sentir que, a los 66 años, la vida aún puede sorprenderme con ternura sencilla. Esa noche me dormí pensando en el banco del taller y en la mesa que Miguel había mostrado, una cosa reparada que conserva las marcas de su historia. Me dormí pensando en cómo mis propias marcas podían integrarse en una vida que no exige borrar el pasado, sino aceptarlo como parte del diseño. No supe si Rodrigo decidiría acompañarme en ese proceso, no supe si Luya se quedaría en el cuadro o si optaría por alejarse. Lo que sí supe, con la certeza suave de quien ha sobrevivido al fuego, fue que yo ya no sería movida por manos ajenas. Tenía por delante la tarea de construir, con quienes vinieran, una nueva manera de estar juntos. Y esa tarea, en su medida discreta, me parecía un regalo. Los días se fueron plegando en una sucesión de pequeñas certezas. No eran consignas grandilocuentes, eran cosas sencillas. El sonido de la tetera, la manera en que Miguel dejaba la puerta entreabierta para que entrara el aire, el cuidado de Teresa al doblar las servilletas como si cada doblez fuera un gesto de hospitalidad. Aprendí a decir gracias con voz clara y no con la culpa pegada que me acostumbró a no pedir nada. Y en ese aprender había un núcleo de valentía que no sabía que aún me pertenecía. Me integré en la vida de la casa de a poco y con reglas nuevas. Miguel y yo acordamos cosas prácticas. Yo mantendría mi modestia económica y no aceptaría favores que vinieran envueltos en paternalismo. Yo pagaría mi parte cuando saliéramos, sería responsable de algunas compras y, sobre todo, tendría la libertad de decir que no. Fue una especie de contrato tácito que fortaleció mi dignidad. Él, a su manera, me ofrecía una compañía que no demandaba mi renuncia a ser quien era. Pero la historia no avanzó limpia. La presencia de Rodrigo en nuestras vidas siguió siendo una sombra que a veces se acercaba con timidez y otras con intención. Una tarde, mientras Miguel estaba en el taller y Teresa limpiaba la mesa, sonó el timbre. Era Rodrigo, esta vez con rostro apurado y con la determinación de quien cree que aún puede controlar el rumbo de las cosas. Estaba acompañado por Lucía, que sostenía un bolso impecable y una sonrisa estudiada. Se sentaron en la sala como quien entra a una reunión planificada. Traían papeles, traían promesas encendidas por la urgencia. «Queremos hablar», dijo Rodrigo sin preámbulo. «Hay que organizar las cosas, mamá. No está bien que estés en esta situación». Su mirada buscó la mía, pero se tropezó con algo que no supo nombrar: mi ausencia de súplica. Le respondí con honestidad: «No estoy en situación de pedir, hijo. Estoy en una situación de decidir». Hubo silencio. Lucía, con la voz medida de quien ha practicado la cortesía para usarla en su propio beneficio, añadió: «Creemos que podríamos gestionar los papeles para que no sufras». Lo dijo con una calma que olía a trámite, no a ternura. Noté que sus dedos jugueteaban con un pliegue del bolso. Era un gesto minúsculo pero revelador.
Su atención estaba en el control. No fue la primera vez que sospeché una lectura interesada en sus gestos, pero esa tarde no quería que el asunto quedara en sospecha. Quería claridad. Y no quise que fueran solo mis palabras las que pusieran el límite. Llamé a Miguel. Lo llamé de manera que le llegara la importancia sin dramatismos. «Hace falta que estés en la sala», dije. Su respuesta fue inmediata. «No te preocupes, vuelvo en 10». Si algo me había enseñado la convivencia con Miguel, era que la firmeza no tenía que ser estruendo, podía ser una presencia firme y serena. Él llegó con las manos aún oliendo a madera, con una camiseta manchada de virutas. Se sentó con nosotros y dijo con esa voz que parece poner los objetos en su lugar: «Hola, Rodrigo. Hola, Lucía. ¿Qué les preocupa?». Rodrigo explicó con corrección las intenciones. Quería asegurarse de que yo estuviera bien, que no me estafaran, que todo quedara en orden. Al terminar, hubo una pausa que pudo haber sido para acordar apoyos o mostrar amor. En cambio, Miguel decidió hablar desde la verdad clara que no ridiculiza ni oculta. «Elena no es un problema que deba resolverse con papeles», empezó, mirándome primero a mí, como buscando permiso. Yo asentí con la cabeza. «Una cosa es ocuparse de alguien con amor y otra muy distinta es convertir a esa persona en un resumen de preocupaciones propias», continuó. Sus palabras eran sencillas, no cargaron sobre nadie una sentencia, pero fueron suficientes. Si alguien cree que puede decidir por ella como si fuese un bien a custodiar, eso no es cuidado, es apropiación. Miró a Rodrigo sin levantar la voz. Y eso, Rodrigo, puede hacer mucho daño, puede cerrar puertas en lugar de abrirlas. No dijo que Rodrigo fuese malo, dijo que ciertas actitudes dañan sin que se midan las consecuencias. Le habló con la calma de quien conoce a las personas y sabe que la verdad explícita es más útil que el reproche escondido. Fue una defensa de mi dignidad que ocurrió en voz alta frente a quienes estaban cerca. No hubo gritos, no hubo humillación. Pero la comunidad del momento, Teresa, Paulo que había entrado en ese instante y algunos vecinos que pasaban por la acera y que vieron la escena a través de la ventana, percibió una tensión que obligó a Rodrigo a mirarse. Lo que siguió no fue una caída teatral, fue un retroceso silencioso. Rodrigo se incorporó, como si le faltara un lugar seguro donde sostenerse, y salió al jardín. Lucía se quedó un rato, y sus manos buscaron el bolso como quien necesita apoyo físico para sostener el peso moral. Fue evidente que ambas en su interior experimentaron una incomodidad que no sabían domesticar. Esa noche no hubo reconciliación en la mesa. Hubo un diálogo, breve y necesario, entre Miguel y yo sobre cómo establecer límites y cómo permitir espacio para que Rodrigo encontrara su propia manera de enmendar. No quise que nadie fuera obligado a nada, pero sí quería que la consecuencia de los actos fuese clara. Cuando uno actúa como si alguien fuera una carga, esa persona pierde confianza, y eso, a su vez, cambia la relación. «Sí», dijo Miguel, «eso es caro». Cuando me quedé sola con mis pensamientos, recordé la frase en mi cabeza: «pagar caro». Aquella expresión parecía un faro que guiaba hacia el sentido moral de la historia. No se trataba de desear que pagaran con dolor, se trataba de que su manera de obrar ya había tenido un coste, la confianza. Y la confianza no se compra con flores ni con gestos calculados, se gana con verdad, con tiempo, con humildad. Los días que siguieron trajeron conversaciones cortas con Rodrigo, a veces por teléfono, otras por mensajes que contenían disculpas sencillas. Él buscó conveniencias prácticas al principio, quería coordinar horarios, preguntar si necesitaba medicación, preguntas que, aunque útiles, olían a trámite. Yo le respondí con la claridad que había practicado, agradecí las preguntas, pero marqué que no aceptaría soluciones que me colocaran en un pedestal de dependencia. Quería su compañía, no su control. Hubo un momento que marcó el punto de inflexión.
Rodrigo apareció un domingo por la mañana, sin Lucía, con las manos vacías y la mirada cansada. Se sentó en el banco del jardín, el mismo banco donde yo me sentaba a tejer, y pidió hablar honestamente. Fue la primera vez que vi una rendición sin máscaras. Me dijo que había sentido vergüenza por cómo había actuado, que no había sabido medir el orgullo frente a la responsabilidad y que su miedo le había hecho cerrar puertas en lugar de abrirlas. No buscó justificaciones. Los días que siguieron trajeron conversaciones cortas con Rodrigo, a veces por teléfono, otras por mensajes que contenían disculpas sencillas. Él buscó conveniencias prácticas al principio, quería coordinar horarios, preguntar si necesitaba medicación, preguntas que, aunque útiles, olían a trámite. Yo le respondí con la claridad que había practicado. Agradecí las preguntas, pero marqué que no aceptaría soluciones que me colocaran en un pedestal de dependencia. Quería su compañía, no su control. Hubo un momento que marcó el punto de inflexión. Rodrigo apareció un domingo por la mañana, sin Lucía, con las manos vacías y la mirada cansada. Se sentó en el banco del jardín, el mismo banco donde yo me sentaba a tejer, y pidió hablar honestamente. Fue la primera vez que vi una rendición sin máscaras. Me dijo que había sentido vergüenza por cómo había actuado, que no había sabido medir el orgullo frente a la responsabilidad y que su miedo le había hecho cerrar puertas en lugar de abrirlas. No buscó justificaciones. Eso me pareció el comienzo de algo real. Le dije que la reconstrucción sería lenta. Le expliqué que yo no buscaba un premio por mi sufrimiento, que no quería cargar a nadie con mi dolor. Quería presencia auténtica. Le pedí que, si quería estar en mi vida, viniera con paciencia y sin cálculos. Me miró como quien recibe ese mapa por primera vez y asintió. No había promesas heroicas, había un acuerdo humilde y humano. Luya apareció tiempo después con la reserva de quien teme ser juzgada. Hablamos una vez, en voz baja, lejos del ruido. Le conté cómo me sentí cuando me pidieron que me fuera y cómo era la vida que había encontrado con Miguel, tranquila, sin ostentaciones, pero llena de cuidado. Ella me escuchó con una expresión que no sé si fue arrepentimiento o descubrimiento. No dimos salto de comprensión instantáneo. Hablamos como dos mujeres que estaban eligiendo si podían ser aliadas o espectadoras. Al final, ella se fue con una promesa simple: intentar, por lo menos, no ser un tercio de la causa del dolor de alguien. El vecindario, que es ese tribunal silencioso de gestos y miradas, también empezó a reaccionar. Algunas personas a las que yo había saludado por años se atrevieron a comentar en voz baja lo ocurrido. No hubo escándalo, pero sí preguntas. ¿Cómo se puede tratar así a una madre? Esas preguntas, lanzadas al aire como semillas, comenzaron a crecer en la conciencia colectiva. Rodrigo y Luya notaron miradas más medidas. No los señalaron con crueldad, pero la gente empezó a reservar para ellos menos la indulgencia de antes. Esa pérdida de prestigio social no fue agradable para ellos, tampoco fue un castigo buscado por mí. Fue simplemente la consecuencia de ver que los actos tienen efectos. Pagar caro fue en parte experimentar la necesidad de reconstruir la estima perdida. En medio de todo esto, hubo gestos mutuos que me devolvieron esperanza. Rodrigo ayudó a mover cajas pequeñas que quedaron en la casa chamuscada y que no habían tenido valor material, pero sí sentimental. Lo vi limpiar con cuidado un cajón donde yo había guardado facturas antiguas y cartas. No fue obra de un hombre que quería apropiarse, fue obra de alguien que se ejercitaba en ser mejor. Luya, en una ocasión, me trajo una manta tejida por su abuela. No era un presente para eximirla de culpa, era un gesto de humanidad. Yo lo acepté con gratitud y con el aviso tácito de que la reparación implicaría tiempo. Mientras tanto, Miguel y yo fuimos encontrando una comodidad que ya no era la de dos amantes adolescentes, sino la de compañeros decididos a construir un final de vida con sentido.
Empezamos a hablar de cosas que antes parecían frívolas. ¿Qué flores plantar en el jardín? ¿Qué libro dejar en la mesa de noche? ¿Qué música hacía falta en las mañanas? No había planificaciones exageradas ni sueños de riqueza. Había, en cambio, una alegría humilde por estar compartiendo el pan y la tarde. Llegó un día en que sencilla y profundamente mis vecinas comenzaron a hablar de una celebración. No fue una fiesta rimbombante, fue la voluntad de celebrar que alguien había encontrado compañía y que la dignidad había sido respetada. Teresa fue la primera en proponerlo. Paulo trajo la idea de una comida compartida. Dona Cecilia y el señor Antonio, nuestra pareja de vecinos que siempre habían sido cautelosos pero leales, ofrecieron su patio para una reunión íntima. «Es para que la gente vea que hay otros modos de vivir», me dijo Dona Cecilia, con ojos que brillaban por la emoción. Cuando me lo propusieron, sentí una mezcla de timidez y gratitud. Me asustaba la etiqueta del festejo, porque uno no celebra la pérdida. Pero Miguel tomó mi mano y dijo en voz baja, «Celebremos la vida que sigue». Fue así como decidimos que habría una ceremonia sencilla, con pocos invitados, con palabras que hablaran de afecto y de lo ganado en el trayecto. La preparación fue modesta. Teresa cosió un mantel nuevo con una puntada que parecía una bendición. Paulo trajo una ensalada que olía a campo y cocinó un postre simple. Rodrigo vino y participó en las compras como quien empieza a ser responsable. Sus movimientos ya no olían a cálculo, sino a cuidado. Lua, tímidamente, ofreció ayudar en los arreglos florales. Era como si la celebración fuera también una prueba. ¿Podrían todos estar presentes sin que se repitiera el pasado? El día de la ceremonia fue un sol amable. Nos reunimos en el patio de Dona Cecilia, entre sillas blancas y una guirnalda de luces. Miguel y yo nos sentamos frente a un pequeño grupo de personas que nos conocían por años o que, como yo, habían sido testigos de vidas construidas paso a paso. No hablé mucho, dejé que Miguel dijera las palabras que él quisiera. Sus manos sostenían las mías y eso era suficiente. Se sentía la presencia de lo cotidiano, el rumor de los coches a lo lejos, el aroma a café recién colado, el susurro de las hojas. Miguel habló de las cosas que nos habían unido, la paciencia, el cuidado, la decisión de estar. Habló sin solemnidad, habló con la sencillez de un hombre que aprendió a reparar lo estropeado con manos honestas. Yo tomé la palabra para decir lo que había aprendido, que la dignidad no es propiedad de la juventud ni de la sangre, que es un tejido que se mantiene con cuidado y no con indiferencia. Dije que no celebrábamos la pérdida, sino la capacidad de reinventarse cuando el mundo parecía haberse reducido a cenizas. No fue una boda ostentosa, fue una ceremonia con café, risas contenidas y miradas que celebraron la posibilidad de empezar de nuevo. Rodrigo estuvo presente, no hubo dramatismo. Se acercó a darme un abrazo, tímido, y en ese abrazo sentí la fragilidad de los reencuentros, su olor a hombre que aún no ha aprendido del todo a sostener. Lua, sentada a su lado, no mostró antagonismo, mostró un proceso de adaptación que, aunque le costaba, era visible. Después de la comida, mientras se recogían las sillas y la luz del atardecer pintaba todo de dorado, el señor Antonio se acercó y dijo algo que recordaré siempre. No es que ustedes hayan tenido suerte, es que han sabido elegir, con valentía, ser mejores. Fue una manera de poner en palabras lo que la noche proponía. La recompensa no era riqueza ni venganza, era la paz que llega cuando uno hace lo correcto. Con el tiempo, ciertas cosas se fueron recomponiendo. Rodrigo y yo hablamos más veces y con más sinceridad. Algunas conversaciones fueron complicadas, otras sorprendentemente fáciles. Aprendió a preguntar sin imponer, aprendió a acompañar sin resolver por mí. Luía, a su modo, fue encontrando otra forma de estar que no necesitara poner su seguridad por encima de la empatía. No todo volvió a ser como antes, no lo pretendíamos, pero hubo un camino de regreso,
con sus escalones y sus movimientos torpes, que nos fue devolviendo la posibilidad de ser familia sin que la falta de respeto fuera la norma. Entretanto, la comunidad que había observado lo ocurrido fue cambiando su mirada hacia Rodrigo y Luía. No los condenó de forma pública, ni los excluyó con crueldad. Simplemente dejó de dar por sentada su bondad. Y eso, para ellos, fue pagar un precio. No quiero que esto suene a venganza. Fue una consecuencia justa. El respeto se gana, y, cuando se pierde, la retribución es caminar hacia la reparación sin privilegios automáticos. Ellos tuvieron que mirar a los otros de frente, con humildad, y eso les costó. Aprendieron a escuchar más que hablar, a pedir perdón sin buscar excusas y a actuar con coherencia. Yo, por mi parte, encontré en Miguel no una salvación espectacular, sino una compañía que me devolvía el coraje. Empezamos a planear pequeñas cosas: un viaje corto a la costa, tardes de lectura compartida, la visita a un viejo café donde me gustaba sentarme a mirar pasar la gente. Me sentí viva en la cotidianeidad, y esa vivacidad tenía algo de milagro discreto. La vida nos da, a veces, la posibilidad de reescribir su última hoja. No porque borre lo que fue, porque integra las marcas en una nueva textura. Mis recuerdos del fuego, de las fotos chamuscadas, de la noche en el hotel siguieron existiendo, pero dejaron de ser la medida de mi ser. Me convertí en la suma de mis actos, de poner límites, de pedir compañía sin depósito de deuda, de aceptar afecto sin comprarle un precio. Con el pasar de los años, algunas conversaciones volvieron a ser más fluidas entre Rodrigo y yo. No todo fue perfecto, ni lo quise. Hubo pasos atrás, conversaciones tensas, dudas. Pero también hubo desayunos compartidos y pequeños arreglos en mi casa donde me sentía útil. Rodrigo empezó a visitarme con menos cálculo y más disposición. A veces, cuando veía su manera de intentar, me conmovía. No lo justificaba, le di espacio para equivocarse y para aprender. En cuanto a Luía, su relación conmigo fue tomando un ritmo que no exigía cercanía forzada. Acepté su compañía cuando la noté sincera. No busqué ser su confidente, pero le abrí la posibilidad de ser una persona más en la trama común. La vida se llenó de personas con diversas maneras de amar. Algunos fueron incondicionales, otros necesitaron aprender a serlo. Y Miguel, mi compañero decidido, de manos con olor a madera, me enseñó que la edad no borra el deseo de estar bien ni anula la posibilidad de encontrar quien te observe con ternura. Nos casamos en la sencillez, rodeados de las personas que, de alguna u otra forma, habían sido testigos de la reconstrucción. Fue una ceremonia íntima, donde nuestras palabras fueron verbos más que promesas vacías. Cuidarnos, respetarnos, escogernos día a día. No fue un acto de desafío, fue un acto de reconocimiento mutuo. Al mirar atrás, pienso en la noción de peso que Rodrigo usó aquella tarde. En la vida, hay momentos donde alguien puede sentir que cargar con otro es una molestia. Pero también aprendí que la palabra peso puede ser transformada. No por la fuerza de un gesto único, sino por la acumulación de gestos que dicen: te veo, te respeto, soy tu compañera de vida. Cuando eso ocurre, la carga deja de ser un peso para convertirse en una responsabilidad compartida, en una oportunidad de cuidar. La frase del título, esa sentencia que la vida nos devuelve para repensarla, resonaba diferente ahora. Mi familia me trató como peso, pero pagaron caro. No dije que quisiera que pagaran con dolor. Dije que el precio era la necesidad de revisar sus prioridades, la vergüenza de comprender tarde, la pérdida de confianza que obliga a rehacer relaciones con humildad. Fue caro porque tuvieron que mirar lo que hasta entonces les había parecido invisible: la dignidad de alguien que, a sus 66 años, reclamaba respeto. Fueron caras las lecciones que aprendieron, no por venganza, sino por la consecuencia natural de sus actos. Hoy mi casa tiene otros sonidos: la radio por las mañanas, la risa de un amigo que viene a compartir un té, el aroma de pan hornado en tardes donde Teresa se anima a hacer algo nuevo. Miguel y yo caminamos cada atardecer por la misma calle donde me senté años atrás a llorar.
Los vecinos nos saludan. Algunos de ellos se acercan y me dicen que mi historia les hizo pensar en sus propias vidas. A menudo me detengo a escuchar a otras personas que sienten el peso del abandono y les digo, con la certeza de quien ha aprendido, no se queden en la culpa. Busquen compañía que los vea. No permitan que nadie convierta su existencia en un problema a resolver. Exijan respeto. Y si encuentran a alguien que los mira con ternura, sepan reconocerlo. No cuento esto para que se me admire. Lo cuento porque quizá alguien, allá del otro lado, necesite saber que la vida no termina con el humo, que la dignidad se reconstruye con manos honestas, que el amor puede renacer en un banco de taller o en una cocina con risotto tibio, que a los 60 y pico uno puede volver a elegir. Si esta historia te tocó, si conoces a alguien que haya sido tratado como peso, o si tú mismo has sentido ese rechazo, compártelo. A veces las palabras que damos se convierten en puente para otros. Suscríbete para escuchar más relatos que ponen en evidencia las pequeñas grandes maneras en que podemos cuidarnos unos a otros. Y si te animas, deja en los comentarios tu propia experiencia, lo que aprendiste, lo que cambiaste o simplemente una palabra de consuelo para quien la necesite. Termino como empecé, con el olor a humo todavía presente en algunos rincones de la memoria, pero con la certeza de que la vida puede ofrecer otra fragancia, más cálida, cuando nos rodeamos de personas que nos miran con respeto. Y si alguien creyó alguna vez que yo era un peso, aprendió que eso tiene un coste, el de revisar el corazón y aprender a ser mejor. Eso, al fin, fue lo caro que pagaron.